Mi nombre es Cosme José Barrio, soy de la provincia de Corrientes de Itatí, de la zona rural, y mis padres eran Ramón Tomás Barrios y Cornelia Alcaraz. Somos colonos de allá de la zona y trabajábamos siempre en el campo, ¿no es cierto?, con animales, chacras, lo que sea, que en esa época era otro tema de vida, lo que en la Argentina todo trabajo. Y cuando yo le propuse a mi padre que me quería incorporar al ejército, me salió que va a haber una guerra y el primero que te van a matar a vos. Somos 10 hermanos en total, yo soy el número 4. Tengo 3 hermanas mayor que yo y yo soy el cuarto, el varoncito mayor. Y por esa razón, te puedes imaginar que mi padre no había hecho el servicio militar ni nada por el estilo, y por esa razón para él era una palabra totalmente distinta a su lenguaje en esa época de la vida militar. Porque allá en la zona de Corrientes lo único que se ve de gente de la prefectura naval argentina, y el militar naturalmente está lejos, a 70-80 kilómetros de distancia de donde nosotros nos criamos. Así que no se conocía perfectamente bien lo que era la vida militar. Y cuando yo dije Campo de Mayo, y más en esa época, Campo de Mayo era la concentración de toda la fuerza del ejército, y era como una mala palabra para toda la población nombrar Campo de Mayo. Y hasta que yo dije, bueno, Campo de Mayo. Y me vine en 1976 a mi mamá, porque lo convenció a mi papá para ir a firmar la delegación al ejército de mí, porque en esa época era hasta los 22 años, uno pendía de los padres en aquella época. Entonces tenía que ir al juzgado de paz a firmar mi delegación hacia las fuerzas. Y bueno, hasta que me vine en el 75. Yo tenía 18 años. 18 años tenía cuando yo me incorporé en la escuela de oficiales. Y estuve los 2 años, que fue largo, los 2 años, porque el tema era muy dura, las instrucciones que se hacían, ¿no es cierto? Y aparte de eso había que rendir todo. Y los 4 cuatrimestres que pasé, bueno, era continuamente, era muy duro las pruebas que se hacían, ¿no es cierto? Ya sea como militar y como intelectual también, porque uno salía de ahí, tenía que ser como un profesor dando instrucciones en aquella época que existían los soldados clase, y se daba instrucciones a todos los soldados y pendía de los suboficiales toda la instrucción que tenía la gente, ya sea de desfilar y en el campo de batalla también, en el campo de combate también. Todas esas instrucciones se le daba al soldado en aquella época, cuando eran los soldados clase, los conscriptos que le decían también. No, y naturalmente fue la época más dura de la Argentina, fue toda esa época, por el tema de que estaba presente el que le llamaba el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, y otras instituciones así adheridas a ello también, que empezaba a atacar a todas las instituciones del Estado Nacional, ya sea hospitales, iglesias, escuelas, donde se ponían bombas y volaba todo el edificio. No, naturalmente, bueno, tuve experiencia de algunos compañeros que le han quitado toda la ropa y lo han dejado desnudo en el medio de la calle, lo han agarrado a palo también. Varios compañeros míos le sucedió eso. ¿Por qué? Salíamos nosotros el día viernes de Franco y volvíamos el domingo de la noche. Y en ese tramo, naturalmente, siempre andaba gente suelta. Y a mí lo único con trago amargo que me pasó fue un día domingo salí caminando por la vía del tren Urquiza hasta que iba llegando ya porque yo tenía que cortar el día. Y caminaba hasta que aparentemente iba llegando ya a Fuerte Apache. Y en eso me para un hombre, suerte, hasta ahora le agradezco, y me dice: pegate una vuelta, muchacho, le dice, porque acá te van a pegar una paliza tremenda y te van a sacar toda la ropa, así que anda. Ahí cuando pego la vuelta, me hacía cortita la pata para llegar de vuelta hasta
hasta Campo de Mayo, por el tema de que verdaderamente era así. Naturalmente te atacaban de cualquier lado. Y eso era lo peor que sucedía en aquella época, que vos sabías, con solo tener el pelo corto, ya era el enemigo para el pueblo en ese momento. Te tiraban con lo que tenían en esa época. Y yo cuando yo egresé el 10 de diciembre del 76, me salió el pase para acá. Y no, yo pedí, porque de acuerdo a la antigüedad que uno tiene, podía pedir el pase, o si no, a su defecto, le tocaba donde hacía falta a algún suboficial, o un cabo, mejor dicho. Entonces yo agarro, cuando me tocó la elección a mí, agarro, le digo, destacamento de exploración gallega montada 181, esa es la designación del regimiento en esa época. Entonces, uno de los jefes que está ahí me preguntó si yo era de acá. Y yo le digo, no, yo no soy de allá, soy de Corrientes. ¿Y por qué tiene tanto regimiento acá? Y si acá tiene granadero, tiene patricio, tiene por todo lado un hermoso destino, ¿y por qué pide allá? Me dice. No, le digo, yo lo que pasa es que quiero conocer mi país, le digo, por esa razón pido por allá. Pero no era tanto por conocer, simplemente por la tranquilidad que tenía en la zona sur. Yo agarré, pedí el pase para acá. Pero después que llegué, a los 8 meses que estuve acá, ya estuve con un tanque Sherman en Paso Puyehue, en la época del conflicto del 78, que bueno, al final me duró poco la tranquilidad. Y eso fue lo que me había sucedido por haber elegido esta zona. Pero no estoy arrepentido. Gracias a Dios sigo estando de la misma manera que llegué en aquella época, creo, por el tema que siempre me cuido. Sí, tenía mi familia armada, tenía una nena y un nene. Nosotros estábamos en el medio del campo, tirando con los Panar, en el polígono de tiro del regimiento, en Esquel. Y vinimos a almorzar al mediodía, y cuando regresábamos a las 2:30 de la tarde, sorpresa, que la sección Panar, el escuadrón Panar, tenía que irse a Malvinas. Y ahí bajamos rapidito y armar el equipo. En 4 horas armamos todo y cargamos todo lo que pudimos, y salimos así a la carrera hasta que llegamos a Comodoro Rivadavia al otro día a las 7 de la mañana. Nosotros de acá salimos 27 y pasamos allá los 27, y después allá tuvimos 5 bajas, pero heridos. Y bueno, y después nosotros los que regresamos, los otros regresaron, los heridos regresaron en avión o en el barco hospital, pero nosotros volvimos en el Bahía. Y mi función era, siempre fui tanquista, fui conductor del Panar y estuve ahí como conductor de Panar. Eso era mi función. Y los campos de Malvinas es igual que hablar de los Mallines de acá de la Patagonia. Es igual, una tierra muy pantanosa, que donde te dejaba un poquitito los caminitos, y para colmo son el asfalto que hacía era para cada rueda un caminito, y vos te salías un poco y te quedabas empantanado al toque nomás. Así que era un lugar muy feo para los vehículos, para colmo. Era los tanquecitos nuestros, pesan 7 toneladas, pero hubieran dado mejor los tanques a oruga, porque acá no querían mandar, porque conocía el tierra que era media negada, y entonces no mandaron vehículos a oruga. Pero después, cuando ya llegaron los ingleses de al lado de San Carlos, y llegaron en vehículos a oruga, y ahí recién, bueno, nos dimos cuenta que se podía andar con vehículos a oruga, que esto que el otro, pero ya de entrada sabíamos que se podía andar, porque por el tema que veíamos lo que era la tierra. Lo que pasa es que naturalmente es medio raro el tema de que si te están hostigando las 24 horas del día, no te deja de pensar, y ni siquiera en el estómago. Lo único que podés tener sentir un poco más de sed, pero después hambre naturalmente no se siente mucho,
por el tema de que continuamente estaba hostigado, ya sea por los aviones o por los barcos, porque en los últimos días nosotros estábamos rodeados de los cuatro vientos y hacía fuego concentración sobre nosotros, así que no teníamos tiempo en pensar en qué comer y nada por el estilo, simplemente era tratar de conseguir proyectiles para tratar de... porque la mejor cubierta que uno tiene es el propio fuego, porque si el combatiente deja de tirar, naturalmente es un blanco seguro para el enemigo, y entonces si vos tenés está tirando, naturalmente los otros por supuesto no se van a levantar para tirarte, y por esa razón el mejor cubierta que tiene uno es el propio fuego. Y bueno, a mí me tocó tener hasta el último tiempo. No, por supuesto, lo que pasa es que también vino muy... porque recién la incorporación de la clase 63 era cuando se armó el batifondo, y muchos regimientos llevaron los soldados clase 63 recién incorporado sin haber tirado muchos proyectiles, como a mí me tocó llevarlo. Solo 2 soldados de la 62 teníamos, y después el resto era de la 63, soldaditos recién incorporados, así por lo tanto era bueno el error de aquella época, ¿no es cierto?, que cometieron de haber mandado gente recién incorporado. Y bueno, sucedió en todo lado, pero ojo, que también yo en eso vi soldado recién incorporado, así muchachito joven, 18, 19 años, peleaba como un león, y había hombres grandes de 35, 40 años, lloraba como una nena a retaguardia. Así que por lo tanto, por esa razón, siempre destaco esto, ¿no es cierto?, de ver en el campo de batalla lo bravo que es la vida del soldado, que está el malo en el tiempo de paz, y está el corderito que se vuelve un lobo en el campo de batalla. Bueno, según el registro, nosotros somos 10.004 hombres que fuimos allá a Malvinas, que estuvimos allá. Y de los 10.004, bueno, son 250 que quedaron allá en el campo de batalla, que quedaron allá. Está el cementerio de Darwin, está todo enterrado, esos camaradas que están allá. Pero son 250 lo que están, entre oficiales, suboficiales y soldados, que es lo que quedaron allá. Pero no, muchas veces se escucha cosas que quiere hacer creer a la población que es totalmente distinta, pero era solo 250 hombres que por lo que duró la guerra durante 45 días, que fue bombardeo continuo, y aparte de eso nosotros no tuvimos solo con peleando con los ingleses, que los mismos latinoamericanos nos traicionaron, incluso el mismo Santa Cruz, toda acá la Patagonia estaba dominada por los ingleses. Pues acá la compañía inglesa, ahora que les llaman, entre comillas, para mí entre comillas, la estancia Benetton, esa es la compañía inglesa, se llamaba, dividía la provincia de Chubut en 2. Y todo eso, y para mí sigue siendo compañía inglesa todo eso, igual que la zona de Santa Cruz. Toda esa zona tenía toda estancia las compañías inglesas, que incluso le suministraba petróleo a los submarinos ingleses que se aproximaban ahí en la costa de Santa Cruz. Le proveía petróleo Santa Cruz mismo, así con mismo petróleo argentino teníamos nosotros el enemigo vivito y coleando entre nosotros allá. Lo que pasa es que, como digo siempre, 10.004 guerras van a escuchar, porque éramos 10.004 hombres que fuimos para allá. Después hay mucho que tragivisaron todo el tema de la ida, porque lo escuchaban de oído y agarraba y se hacía protagonista ellos. Bueno, eso me pasó porque resulta que yo en ningún momento, nunca me llegó carta ya de mis familiares de ningún lado, ni de acá de Esquel ni de Corrientes. Entonces estaba totalmente perdido. Cuando llego acá el 16 de junio, me llega una carta de Corrientes de mi madre, pidiéndome por favor que tratara de ubicar a mi hermano que había ido de Puerto Belgrano, y le había dicho que iban a ir para Malvinas, y nunca más supo de él mi madre. Entonces fui al regimiento para gestionar, para tratar de saber
qué sucedió con mi hermano, porque del batallón de infantería de Marina 5, bueno, entonces agarro y me llega, a los 2 días de eso me llega otra carta diciéndome que mi hermano estaba vivito y estaba en Río Gallego. En esa zona se refugiaron todo lo que es la Marina, por el tema de que como tenía 2 submarinos muy potentes, ellos el Conqueror y no me acuerdo cuál era el otro, que navegaba todo por alrededor de Malvinas, así que ningún barco podía andar, que así mismo fue el que lo bombardearon al Belgrano, fuera de la excursión, pero lo mismo lo hundieron al Belgrano, y ahí fue el que más gente hemos perdido, pero ellos estaban totalmente fuera de los campos de batalla, pero eso lo que sucedía en aquella época. No, lo que pasa es que como naturalmente en ningún conflicto se puede mandar a 2 hermanos, pero como él pertenecía a la Marina, a la infantería de Marina, y era soldado clase, y yo soy militar de carrera, así que por lo tanto por ese lado fue el que yo me fui allá. Y bueno, pero él estuvo en la toma, nunca nos vimos, estuvimos en el mismo lugar, izando la bandera, que estuvo él allá, que después ellos se vinieron al puerto a Río Gallego. Bueno, mi hermano fue el soldado que bajó la bandera inglesa que estaba en el mástil y hizo la bandera argentina que está agarrando la bandera para que flamee nuestra bandera en el mástil allá en Malvinas. Eso yo lo vi, que él tiene la foto allá en Corrientes. Bueno, mi hermano todavía está vivo, está en Corrientes. Vaya para comer, vaya para el coche, hermano. Los saludaños por el día de la Malvina. Pero pasa por de día. Señor fue veterano ahí. Cheño desembarcado el 2 de abril con la fuerza de infantería marina. Apueño chea Yerema fue Andere Joa y bueno, te le pasa por Nacha, amigo. Pasa, yo una sola vez lo vi desde que llegamos allá, porque yo soy un poco arisco de volver de vuelta a mis pagos, qué sé yo, y me entristece ver, ¿no es cierto?, todo, la vivencia del norte. Primeramente me apesta un poco lo que es el mosquito, tábano, víbora, sapo, de todas las marañas que existen en la tierra. Hay todo allá y sin embargo acá no hay nada, y por esa razón me acostumbré tanto acá a la Patagonia y defiendo mi Patagonia. Y bueno, yo siempre lo tuve en cuenta a la Virgen de Itatí, que hasta el momento sigo teniendo fe en ella, y yo me encomendé a ella ya en los bombardeos, ya que era tan intenso, y agarro, le hice la promesa de que yo, cuando llegara, antes de saludar a cualquier conocido de mi pueblo, primeramente iba a saludarlo a ella, y así mismo lo hice. La primera vez que me fui, desde que regresé, porque yo me fui a los 2 años después que regresé, me fui para Itatí, y entonces me bajé los 9 kilómetros, lo hice caminando, y después cuando llegué a la iglesia me subí haciendo una promesa de rodillas hasta el mismo altar donde estaba ella, y yo después que cumplir todo eso, después yo regresé a la casa de mis hermanas, mis madres, mis padres, todo eso, a verlo, pero mi promesa era eso. Acá en la Argentina, diría yo, porque nosotros recibimos desprecio desde el mismo Puerto Quilla, el puerto Santa Cruz, que le dicen ahora, en aquella época era Puerto Quilla, y ahí desembarcamos, y justo me tocó a mí, un compañero mío, un oficial, que estaba acá conmigo, y cuando el primero me vio, apenas me saludó. Y eso fue el primer sopapo que me dieron cuando bajé acá a la Argentina. Cuando llegamos al regimiento, ni te imaginas, todos los compañeros aquellos que tomaban mate y charlaba con vos, te daba vuelta la cara. Así que por lo tanto era los 15 que habíamos estado y vivíamos juntitos de acá para allá, nos desparramamos en el regimiento.
Después, pasando 15 días, recién de a poco se empezó de vuelta a armar la camaradería anteriormente que teníamos. Pero los primeros 15 días la pasamos mal. Te podés imaginar, primeramente, haber perdido todo lo que teníamos, lo que habíamos llevado con cargo de acá, y después más arriba llegar al regimiento y que tus propios camaradas te den vuelta la cara. Pero creo que fue el coso más doloroso que tuvimos, todo nomás. Pero bueno, en fin, después uno con el tiempo va sanando esas heridas. Bueno, lo que pasa es que naturalmente allá en el campo de batalla, en la lata de sardina, como yo le digo al panar, éramos 3 los tripulantes. Así que donde le pegaba a uno de esos, te mataba a los 3 juntos, una latita de sardina que daba adentro. Sí, por lo tanto, a eso son como si haya estado en el vientre de tu madre, juntos, los 3. Así que de ese lado, naturalmente, hermanado, terminamos siendo hermanitos después de 20 y pico de años. Pero bueno, en fin, hasta ahora yo lo mantengo, que es Antonio Martín Salazar y Sergio Gudiño. Esos fueron mis vehículos de tripulante. Pero aparte de eso, es una historia un poco difícil contar, ¿no es cierto? Que el bombardeo que recibimos cayó 5 compañeros nuestros heridos y los llevamos y los dejamos al hospital, y de ahí regresamos, y ahí yo lo busqué a Salazar, que tenía problema con su panar de la caja de cambio, el mío que me habían pinchado todas las gomas. Entonces le digo, vení, vamos a hacer una tripulación en este tanque que está enterito, que era del suficiente tamaño. Y con ese panar nosotros fuimos y lo enfrentamos a los ingleses del mismo hipódromo hacia la zona de Modigrú y Monte las Dos Hermanas, porque por ese lugar venían bajando los Gurkha y los escoceses. Y ahí nosotros, cuando le abrimos fuego a ellos fueron para atrás y ahí se metieron en un campo minado que en este momento actualmente está todo alambrado, porque los campos minados no se puede levantar, porque ya está todo tapado con la tierra, y más que la tierra de allá es todo turba. Y bueno, la cuestión que está todos los campos minados, pero nada más que alambrado, y no puede entrar nadie. Y por ese lugar se iban los Gurkha, que de los 600 quedaron solo 42, que volaron de a pedazos, pobre gente. No, por supuesto que tuvieron baja. Ellos, el ejército atacante, naturalmente, tiene más baja que el defensivo. Y ellos, naturalmente, como son, y le queda la secuela de 1806, 1807, por esa razón no quiere reconocer la cantidad de baja que tuvieron. Pero ellos tuvieron muy buena cantidad de baja, pero no lo van a reconocer nunca. Y bueno, yo después de regresar, por supuesto, vine a estar con mis chicos, se criaron, después tuve 2 más después de eso, y bueno, siguen cada uno su carrera, y gracias a Dios están todo bien, y estoy contento por ello también, por el tema de que siguieron siempre el ejemplo de lo que uno le daba, ¿no es cierto? Y le hacía hacer. Naturalmente, no es fácil manejar a los chicos después de la adolescencia, porque muchas veces quiere saber más que uno, pero a mí no me pasó. Por supuesto, tuve más de un encuentro con mis hijos que ya me querían abandonar los estudios. Le digo, no, el estudio te abre camino, así por lo tanto tiene que estudiar, tiene el título el que te abre los caminos. Le digo, no otra cosa, así por lo tanto te vas a recibir y te vas a quedar allá. Así por lo tanto, aquí vas a venir acá, semejante distancia y semejante cantidad de dinero que ya gasté, así por lo tanto te quedas allá y termina tus estudios. Recién ahora va a reconocer por el tema que bueno, ya pasó tantos años, ¿no es cierto? Y ya están todos viejitos como yo también. Sí, tengo 9 nietos. Y bueno, los nietos, bueno, son pocas veces que lo veo, pero naturalmente te da alegría, y más cuando te muestran los aprecios, las pocas veces que nos vemos, el aprecio que te dan. Y así por lo tanto te llena el alma, te llena el espacio vacío que de por ahí tenés en algún momento, que toda persona siempre tiene su momento
de vacío. Y naturalmente cuando ve a tus nietos y bueno, son cosas que te da ánimo y seguir para adelante. Bueno, eso lo que pasa es que yo después que regresé de allá de Malvinas, estuve un tiempo en el regimiento trabajando, estuve de colectivero, todo, hasta que llegué a un momento que todo regimiento tiene mucha hectárea de campo porque se precisa extensiones para hacer movimientos más de tanque y de así instrucciones militares. Sí, por lo tanto son 16.500 que tenía en aquellas épocas, entonces tenía que buscar a gente idónea y gente gana de andar. Bueno, me tocó eso y me fui a trabajar allá y desde el año 85 que estoy allá arriba trabajando en los campos del regimiento. Llegó mi retiro hace 14 años y aún no he recibido mi relevo y tampoco voy a abandonar. Y no, naturalmente es una cosa muy buena para mí o para cualquier ser humano que tenga ganas de hacer cosas, ¿no es cierto?, que está continuamente activo y recorrer y andar y pegar la vuelta y tener una responsabilidad sobre y ayudar al que te ayuda en toda tu vida, porque naturalmente siempre yo le digo a mis hijos que el ejército son el que te dio la mano para llegar a ser profesional como sos. Y bueno, yo siempre el mensaje que dejo a todo argentino es trabajar y estar siempre, cuidar todo lo que ya ha puesto el gobierno en nuestro camino. Cuidar todo eso porque a todos nos costó plata mantener, colocar eso y mantenerlo con más razón hay que cuidarlo. Eso es lo que yo siempre digo a todos. De cuidar todo lo que ya tenemos y tratar siempre de ir progresando porque cuando se engrandece la patria, se engrandece uno mismo, todo argentino. Pues no solo la Argentina se engrandece cuando todos los mismos argentinos que vivimos adentro nos engrandecemos también con todo lo que se tiene acá, con todo lo que se hace. Pero muchas veces, por supuesto, no toda la gente piensa de la misma manera, pero yo siempre el que destaco eso a todas las personas de bien que tienen que hacer el bien por el país, porque no solo ella se va a engrandecer el país mismo también. Y naturalmente, por supuesto que para defender a mi patria estoy primeramente, en primera línea voy a estar, si Dios quiere, en cualquier momento de las 24 horas. Siempre tuve esa manera y aparte de eso, toda la vida me mantuvo el ejército y por lo tanto siempre voy a defender mi patria en cualquier momento de las 24 horas. Un gran saludo a mis hermanos que están en Corrientes y a toda la gente que me conocen, ya sea de ahí de la zona de Itatí y todo lo que me escucha y que me conocen. Un gran saludo y un fuerte abrazo para todos. Naturalmente, como yo siempre digo, el tema de que estoy muy agradecido a la sociedad por el tema que la primera parte que me dio fue el techo, pero no regalado. Pero eso es lo que más le agradezco, ¿no es cierto?, que lo más grande que puede tener un ser humano es el techo. Y a mí me dio la posibilidad de tenerlo. La sociedad, por supuesto, que era Instituto Provincial de la Vivienda, es parte de la sociedad. Y es el que me cedió posibilidad para tenerlo. Pero me cobraron peso a peso, yo lo pagué a eso. No era que me regalaron. Pero la posibilidad que me dio en esa época, eso es el que estoy muy agradecido. Porque lo más grande que puede tener un ser humano es el techo. Eso es el agradecimiento más grande que tengo en mi vida. Y naturalmente siempre el que te conocen te saluda bien. Y tengo, naturalmente tuve varios clases que pasaron por acá y todos los soldados, eso año por medio, siempre vienen y cuando andan por acá de paseo también me pasa a visitar o pasa y averigua ahí en el regimiento quién está de aquellas épocas y siempre, como yo nunca me fui, estaba y bueno, y naturalmente siempre va para allá, para el Tambo y siempre nos encontramos con varios hombres grandes ya, casi como yo, y algunos más viejitos que yo también, que han hecho el servicio militar acá y eso es lo que más me
me toca el alma cuando lo veo a esa gente que me viene a ver. Bueno, lo que pasa es que hace un tiempo atrás tuvo un compañero mío que fue a visitar y sacó toda la foto, lo que era ya las Malvinas, y tengo toda esa foto y naturalmente como es una cosa que siempre que Malvina, entonces a toda la gente le muestro, esto es las tierras de Malvina para que conozcan, porque allá no hay arboleda como hay acá, ¿no es cierto? Acá en la tierra, en la parte de la Patagonia. No es como acá, es todo, es un mallín, agua, chico, hay muchos chicos que le prestan mucha atención, y bueno, igual que los docentes mismos también. Pues yo a todos les muestro sin discriminar, para que vean y para que sepan lo cual es toda la tierra que está allá, que había ido a pelear. Y de paso le contaba un poco tu historia, ¿no? Y de paso, por supuesto, naturalmente la historia de vida de aquella época. Sí, Malvina, por supuesto, que le cuento de Malvina a todo.